Ustedes saben que en medio del inmenso dolor que provocó el asesinato del policía de la Federal allí en Palermo Chico, bueno, se produjeron el despido de los restos de este policía. Digo con mucho dolor porque hubo definiciones incluso de la viuda que impactaron mucho de una sociedad que quedó absolutamente golpeada por lo que ocurrió, ¿no? Las imágenes fueron más que elocuentes y abrió un debate enorme, enorme, y sobre todo con las decisiones que se están tomando en materia de seguridad y la interna que hay desatada en materia de seguridad en un mismo gobierno. Porque no es lo mismo que lo que piensan en Provincia de Buenos Aires con Bernie, que por ejemplo dice las pistolas eléctricas son necesarias, que el gobierno nacional con una conducción en seguridad que piensa todo lo contrario. Pero vamos a hablarlo con Gerardo Milman, un hombre que fue clave en la conducción de la seguridad en el gobierno pasado. Gerardo Milman, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, primero obviamente impactado por el hecho en sí, la virulencia y cómo se dio el episodio del asesinato. Sí, por supuesto, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, una persona que tenía problemas de encontrar un psiquiatra, lo dijo la propia madre del homicida, que después terminó lamentablemente también falleciendo, fruto de la cuarentena, de la pandemia. O sea que acá tenemos dos vidas que se han perdido, desde mi punto de vista, absolutamente innecesarias. Se podía haber resuelto de otra manera, con otros instrumentos, con otras posibilidades. Lamentablemente la policía está actuando bajo un discurso, como mencionaba usted, Fernando, un discurso difícil de comprender para el policía y el temor que tiene de que si actúa termine preso. Acá no terminó preso, pero terminó falleciendo un inspector de la Policía Federal. Sí, lo decíamos, la policía tiene más miedo que los delincuentes. Es de locos, pero es así, ¿no? La policía tiene más miedo que los delincuentes. En una sociedad donde los delincuentes deberían tenerle miedo a la policía, es al revés. Pero no es que el policía le tiene miedo al delincuente, no es que es un cobarde. Tiene miedo a las consecuencias de actuar, ¿no?, contra el delincuente. ¿Las pistolas eléctricas hubiesen evitado 2 muertes? Probablemente, digamos, ¿no? Estamos hablando de un caso que ocurrió y de una hipótesis, pero sin ninguna duda las conocidas como pistolas Taser, que es una marca en realidad, son las pistolas eléctricas, como bien dice usted, Fernando, hubiesen permitido inmovilizar al agresor que tenía un arma blanca. Hay una doctrina que se conoce como la doctrina Teuler, o la doctrina de las 21, de los 21 pasos, digamos que cuando una persona con un arma blanca está a menos de casi 6,5 metros aproximadamente, ese arma blanca puede tener bien tirada mayor precisión y velocidad que una bala de una 9 milímetros. Ahora asistimos a un debate que tiene una década. Ayer circulaba un video del entonces jefe de gobierno Mauricio Macri, discutiendo respecto de este instrumento. Nosotros tuvimos que esperar hasta el 2018, hasta que la justicia resolvió que este tipo de armas eran constitucionales, para iniciar un proceso de licitación. Le dejamos al actual gobierno una primera cantidad que compramos en Brasil de armas que estaban arrumbadas. Ahora se les ha, aparentemente a partir de este episodio, se les va a dar a un grupo especializado, digamos, pero no es el objeto de estas armas. Estas armas justamente son para situaciones donde hay otra gente que no tiene que vivir las esquirlas de la utilización de un arma de fuego, donde se puede usar no una situación límite como un secuestro o delincuentes muy organizados y fuertemente armados, sino en situaciones donde hay aglomeraciones de gente. Ustedes mismos decían, tenemos al presidente de la Cámara de Diputados que dice que está a favor, el ministro de la provincia que dice que está a favor, pero lanza un plan multimillonario, que en principio se olvidó de los salarios de los policías, a pesar que dice que sabía, pero bueno, se olvidó. Y en ese plan multimillonario no hay la compra de una sola arma Taser, digamos. Así que se dicen cosas, pero se hacen otras. Y el jefe de gabinete de ministros ayer dijo que no estaban en los planes de este gobierno utilizar estos instrumentos, lo cual es muy, muy loco, porque se prefiere usar un arma de poder de fuego muy superior a un arma que puede inmovilizar unos segundos a los agresores y salvar 2 vidas, como se dice
Claro. para quienes están a favor de otra circunstancia de la legalidad argentina. Gerardo, como dirigente político, ¿te sorprende tanto nivel de diferencias en lo discursivo entre la seguridad nacional y la seguridad bonaerense? Porque la verdad que una cosa dice Frederick y todo lo contrario dice Bernie. Bueno, dicen todo lo contrario, pero hacen cosas parecidas. La verdad es que es eso. Yo le decía a usted, podrían tenerlo de columnista al ministro Bernie, porque todas las cosas que dice son contrarias, pero cuando uno va a la realidad, no hay nada de todo eso que dice. Digamos, se liberan delincuentes, no se compran estas herramientas. Dice, si fuera por mí, no habría ningún delincuente, pero los funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires hacen gestiones para que los delincuentes vuelvan a sus casas. Así que me parece que una cosa es lo discursivo y el posicionamiento político y otra cosa es la realidad. Los bonaerenses sentimos que la inseguridad ha ido creciendo, hubo una baja al principio, pero sin ninguna duda, todo este chisporroteo verbal, a quien le hace mayor daño, más allá de la sociedad que se siente, es a las fuerzas de seguridad que no entienden este debate, que lo que necesitan son certezas. Cuando se le dan certezas a las fuerzas de seguridad, actúan mucho mejor. Aquí vimos cómo las fuerzas de seguridad, había casi 10 policías, entre policías de la ciudad y policías federales, y se trabajó mal, digamos, porque alguien con un cuchillo pudo mucho más que 10 policías que tenían armas de fuego. Así que no hay duda que la incertidumbre que se le traslada a las fuerzas de seguridad, en vez de generar mayor seguridad y certeza a la ciudadanía, le trae mayor inseguridad, y a las fuerzas de seguridad, en este caso, Gerardo, lamentablemente tenemos que pensar en que ha fallecido un inspector de la Policía Federal y de la Policía Montada. Gerardo, dijiste que les dejaron una licitación en camino, ¿o ya hay un lote comprado de estas pistolas? No, nosotros tuvimos que esperar que la justicia fallara, porque hubo un devenir de varios años, que la utilización de estas armas era constitucional. Una vez que esto ocurrió, la incluimos en los manuales para la instrucción de las fuerzas de seguridad, entrenamos a la Policía Federal Argentina, sectores de la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Nosotros las imaginamos en trenes, en aeropuertos, en lugares de aglomeración. Sí. Aquí era un terreno de donde la seguridad ciudadana está a cargo de la policía de la ciudad. Sí. Nada más que estaba muy cerca la policía montada y por eso estaban esos policías federales ahí. Y compramos y trajimos de Brasil un primer lote de armas electrónicas que el gobierno del Ministerio de Seguridad tiene, y ahora aparentemente se lo va a destinar al GEOF, que es un grupo destinado, por ejemplo, a un secuestro. No sé si es la mejor utilización, porque ahí en un secuestro generalmente, salvo la víctima, no hay otro tipo de personas, aglomeración de personas, que es para lo que se recomienda la utilización de este tipo de armas. Pero las armas están, y por supuesto hay que ir creyendo y que todos los agentes puedan tener la utilización de este arma, que es mucho menos letal que un arma de fuego, y por eso un gobierno con una mirada que libera a los delincuentes a su casa no se entiende por qué tampoco quiere utilizar armas que desde la perspectiva ideológica. Pero a ver si entiendo, gobierno, a ver si entiendo. Sí. La pistola esta eléctrica, que está comprada ya, pero arrumbada en el ministerio, cayó en la grieta también, en la discusión ideológica. Bueno, el gobierno tiene una posición ideológica respecto a la seguridad, que es que el delincuente termina siendo una víctima de una sociedad desigual, injusta, que lo margina y que no le da oportunidad. Lo ha dicho el propio presidente de la Nación, que hay gente que no tiene otra oportunidad. Yo creo que los más humildes, las personas son víctimas de la inseguridad, y a veces son utilizados por bandas organizadas, más que vocación de delinquir. Y de hecho nosotros logramos que en una situación de inflación, seguramente de aumento de la pobreza, de dificultades económicas, como fue el final de nuestro gobierno, se pudiera conseguir el índice de homicidios 5,1 cada 100.000 habitantes, más bajo desde la historia, desde que se lleva adelante el índice, que desde el año 2000. Y eso lo hicimos en ese contexto. Por lo tanto, puede haber políticas de seguridad sacándose el chip ideológico, pensando en que lo que los ciudadanos quieren
es que vivir en un contexto donde puedan realizar sus actividades naturalmente y no tener que pensar a qué hora salen, a qué hora regresan, poner rejas, comprar un perro, poner alarmas, cámaras, una inversión psicológica y también material que lleva a los ciudadanos Muy argentinos a vivir en peores condiciones. Gerardo, siguiendo un poco los números que dabas, ¿se recalentó ahora la situación de inseguridad en el conurbano o es algo histórico y se mantiene más o menos vigente siempre? No, lo que ha ocurrido es que en el principio de la pandemia el delincuente tampoco es tonto y también se guardó. Y entonces hubo un declive fenomenal por parte del delito. Y además porque la gente no circulaba en los trenes, no estaba en las paradas de colectivos, un montón de lugares donde el atraco común, lo que hubo es una variación respecto a delincuentes que empezaron a entrar en las casas aún con la gente adentro, lo cual genera una sensación de las familias, ni que en su propio domicilio pueden estar seguros. Hemos visto el episodio de Quilmes, donde un abuelo termina produciendo un homicidio que la justicia deberá resolver, si fue en defensa propia, seguramente. Distintos episodios parecidos donde la gente se siente en sus casas insegura, digamos. Y esto está increyendo y está aumentando el nivel de cantidad de delitos, y además, como las estadísticas se llevan en función de las denuncias y la gente tiene miedo de concurrir a la comisaría porque hay una campaña a favor de que la gente no salga y que no tome contacto con otras personas, y la gente supone que la comisaría también es un foco de contagio. Si el delito no es muy grave, si el delito es pecuniario y razonablemente poco para esa persona, hay una baja en la cantidad de denuncias. Bien. Gerardo Milman, gracias por el contacto con La Nación. A ustedes, buenas tardes. Gracias. ¿Queremos saber cómo está el tiempo? ¿Y cómo está de acá para adelante?